Hoy vamos a ver el resumen animado del vídeo El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Lo primero que debes tener claro es que si cambias tus hábitos, cambias tu vida. Los hábitos se pueden cambiar, las personas pueden cambiar. La cultura popular dice que las personas no pueden cambiar. Es falso. Si cambias tus hábitos, cambias como persona. Existen hábitos que nos ayudan a ser felices y a crear nuestros activos. ¿Cómo cambiar un hábito destructivo por uno positivo y creativo? El libro El poder de los hábitos identifica el esquema para conseguir nuevos hábitos. El esquema es el siguiente. Primero, identifica la rutina. Experimenta con distintas recompensas. Aísla la señal y ten un plan. Los científicos del MIT han descubierto el bucle de los hábitos. Rutina, recompensa, señal. También puede ser señal, rutina, recompensa. Es un bucle infinito circular. Puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Supongamos que tienes el hábito de comer un poco de chocolate después de comer. Sabes que te engorda y necesitas bajar de peso. ¿Cuál es la señal que te hace comer chocolate? Hambre, sed, aburrimiento, bajada de azúcar, sueño. Una vez que identificas la señal, puedes cambiar la recompensa para esa señal y la rutina que provoca. Podrías probar con beber agua en vez de chocolate, dormir una siesta o hacer ejercicio cada vez que sientas la señal o el deseo de comer chocolate. Busca nuevas recompensas. El secreto es encontrar recompensas que sean auténticas recompensas, valga la redundancia, para ti. El proceso de buscar nuevas recompensas debe ser libre. Debe ser como un investigador mirando la naturaleza. Las recompensas pueden ser miles y muy distintas. Prueba comiéndote una manzana, practicando tu inglés, jugando al baloncesto, jugando con un videojuego o saltando, bebiendo un café o una taza de té. Después, como decíamos, debes buscar algo que sea una auténtica recompensa y reemplace el hábito anterior. Inmediatamente después de hacer esto, apunta tus sensaciones posteriores. Puede ser estoy contento, estoy triste, tengo energía, estoy cansado, etc. Pon una alarma 15 minutos después y verifica cómo te sientes. De esta manera entenderás cuál es la raíz del hábito. Por ejemplo, en el caso de Charles Duhigg, uno de sus hábitos era a las 3:15, 3:30 de la tarde en su oficina comprarse una galleta con cookies de chocolate y comérsela junto a sus compañeros en la cafetería. ¿Cuál era la alarma o la señal que lo hacía saltar a comprarse la galleta? El horario y la oficina. A esa hora estaba aburrido, un poco cansado y se iba a la cafetería y compraba esa galleta. Claro, estaba cogiendo un poco de peso. ¿Cuál era la recompensa? Bueno, comerse la galleta en sí puede ser una recompensa y también que hablaba con sus compañeros. ¿Cómo hizo para cambiar este hábito? Se dio cuenta de que la verdadera recompensa para él no era comer la galleta, era hablar con sus compañeros, socializar con sus colegas. ¿Qué hizo para cambiar el hábito? Simplemente en vez de comprar la galleta, se iba directamente a hablar con un compañero y socializar un poco antes de este horario, de manera que cambió este nuevo hábito. ¿Cómo aislar la señal? Bueno, las señales existen muchísimas, pero vamos a ver las básicas. Emplazamiento, lugar, es decir, dónde te encuentras. Determinados lugares te llevan a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, alguien que tenga problemas con el alcohol sabe que es muy malo si va a una fiesta, por ejemplo, y sabe que va a haber alcohol. Quizás no debería ir a esa fiesta. El tiempo, el horario. Por ejemplo, a determinadas horas tenemos el hábito de acostarnos a las 10 de la noche, por ejemplo, u 11. Automáticamente sientes sueño. Ese sueño es una señal que te desencadena una rutina que es lavarte los dientes, ducharte y meterte a tu cama, por ejemplo. Estado emocional, cada vez que me siento triste, como un montón, me atiborro a comida. Hablamos de hábitos negativos, pero lo mismo puede decirse de hábitos positivos, ¿no? Estoy contento, por lo tanto me pongo a trabajar y a crear mi activo. Otras personas son una influencia súper poderosa para nuestros hábitos. Hay determinados amigos que te llevan al chisme, a hablar mal de otros, a beber, a fumar. No te juntas con ellos y no caes en estos malos hábitos. Y la acción anterior inmediata. Por ejemplo, cada vez que llego del trabajo me siento en el sofá y enciendo la tele. ¿Por qué no tengo otro hábito de limpiar, de cocinar, de crear un activo? Hábitos más positivos. Pues una vez identificada la señal, aíslala, entiende lo que te pasa. Por ejemplo, en el caso del horario, pues planifica hacer otra cosa. En el caso de otras personas, deshazte de los amigos que te llevan a hábitos desastrosos para tu vida y busca amigos que por otro lado desaten hábitos positivos. Estamos hablando de todas cosas con bastante sentido común. Ahora, ¿cómo aislar la señal? Pues vamos a utilizar algunas preguntas. Pregúntate lo siguiente para saber cuándo te ocurre esto, cuándo se despierta la señal. ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿Cuál es tu estado emocional? ¿Con quién estás? ¿Y qué he hecho justo antes de sentir el impulso o la señal?
señal. Apúntalos y en pocos días tendrás aislada la señal. Por ejemplo, todos los días fumo porque mis compañeros salen a fumar. Ya tienes el horario, es en el trabajo con mis compañeros, ¿vale? Ya una vez que tienes aislada la señal, puedes romper el bucle y a partir de ese bucle crear uno distinto. Crea un plan para rediseñar el hábito. La mejor forma de cambiar un hábito es tomar decisiones, ser decidido. Decide qué vas a hacer cuando sientas la señal. Sé proactivo. Esto de ser proactivo es muy importante porque alguien te mete en preso, tú estás triste. Por ejemplo, ¿no? Pasó con el doctor Víctor Frank. Estuvo preso y él dijo, no voy a este estado que me quieren obligar los nazis, voy a hacer otra cosa. Esto se llama ser proactivo. Tú recibes una señal, si eres reactivo automáticamente respondes a lo que se supone que tienes que hacer. Si eres proactivo decides cómo me voy a sentir y qué voy a hacer. Algunas personas dicen que cambiar un hábito o adquirir uno nuevo lleva 21 días. No sé si es verdad o no. Puede ser cierto para algunas personas, para otros no. Y también para algunos hábitos y para otros no. Otras personas necesitan meses, pero una vez que aíslas el proceso, puedes cambiar cualquier hábito que tengas. Entonces, recordemos, identificamos una rutina o un hábito que queremos cambiar. Aislamos la señal y experimentamos con distintas recompensas. Y podemos cambiar cualquier hábito que tengamos, de uno, por ejemplo, de ver la televisión todos los días, a escribir todos los días. Cualquier hábito que tengas. El libro de Charles Duhigg El poder de los hábitos es un libro muy poderoso. Te recomiendo que lo leas completo. Está lleno de historias que te pueden ayudar a cambiar tus propios hábitos. Y ya sabes que los hábitos son pequeñas cosas que hacemos a diario, pero que configuran nuestro destino. Bueno, espero que el vídeo te haya servido. Si es así, por favor dale un me gusta. Si quieres que sigamos haciendo vídeos de este tipo, dale un me gusta. Y también suscríbete al canal. Nos vemos en crearactivos.com.